quiero compartir con ustedes mi apreciación sobre el riesgo como un elemento para tomar decisiones en una organización. Como todos sabemos, pues dentro de la gestión de activos, el riesgo es la columna vertebral de todo este proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque definitivamente el riesgo es el elemento que me va a permitir interconectar los aspectos técnicos con los aspectos financieros. Y en función de eso, poder entonces facilitar la toma de decisiones. Es muy común encontrar a nivel de todas las organizaciones las herramientas para tomar las herramientas o los elementos desde el punto de vista de tolerancia al riesgo ya definidas en una organización. Y estos pueden ser de dos tipos. Elementos de carácter lineal o que define realmente una línea de tolerancia al riesgo en cuanto a lo que pueden ser unidades monetarias de tolerancia al riesgo, o puede ser básicamente una matriz de riesgo donde se establecen realmente todos los elementos que se deben tomar en cuenta y cuáles son los niveles de tolerancia para cada uno de los niveles. Ahora, la pregunta que hago es la siguiente: ¿qué sucede si yo como gestor de activos no cuento en mi organización con una matriz de tolerancia al riesgo? ¿Qué sucede si realmente no están definidos los niveles de aceptación y rechazo para poder establecer la toma de decisiones dentro del sistema de gestión de activos? En ese sentido, es pero muy importante que cualquier profesional de gestión de activos conozca las estrategias y las herramientas para el desarrollo de los niveles de tolerancia al riesgo como elemento previo y clave para el proceso de gestión del riesgo. Una vez que yo tengo definido claramente ese proceso que se establece a través de un proceso de comunicación y consulta interna y externa en la organización, y se toma en cuenta el contexto donde está la organización, eso va a permitir definir esos niveles de tolerancia. Y esos niveles de tolerancia, como les dije, están en dos direcciones. Una línea o un techo donde realmente yo defino cuantitativamente cuál es el tope donde puedo llegar al nivel de tolerancia, o simplemente establezco una matriz del riesgo. Existen muchos tipos de matrices, pero bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo desarrollarla? Pues es parte de lo que quiero compartir seguidamente con ustedes. Como todos sabemos, el propósito de la valoración del riesgo definitivamente es apoyar la toma de decisiones. La valoración del riesgo realmente implica comparar los resultados del proceso de análisis del riesgo con los criterios establecidos del riesgo. Y allí es donde queremos ir. Es decir, imaginémonos que estamos en una organización donde queremos iniciar un proceso de incorporación del riesgo para la toma de decisiones. Lo primero que debemos desarrollar son la evaluación y consulta interna y externa en la organización dentro del contexto donde estamos operando, de tal manera de poder definir los valores de referencia o valores de tolerancia al riesgo que me va a poder que me va a poder permitir tomar decisiones. En este sentido, podemos decir que de acuerdo a lo que plantea el estándar ISO 31000, ¿okay? El proceso de construcción de los elementos para tomar decisiones y de gestión del riesgo per se debe cumplir estos criterios que planteamos aquí. En primera instancia, pues debe haber definido a través de un proceso de comunicación y consulta, a través del alcance del proceso de gestión, del contexto, definir los criterios de tolerancia. Una vez que yo tengo definido este proceso, es que puedo hacer un proceso de evaluación del riesgo. Y ese proceso de evaluación del riesgo puede desarrollarse de dos puntos de vista, pero siempre manteniendo la misma estructura. Desde el punto de vista cuantitativo, yo puedo entonces identificar el proceso de riesgo a través de la definición del apetito al riesgo.
Y el apetito al riesgo puede estar desarrollado desde el punto de vista cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo. ¿Okay? Cuando hablamos del punto de vista cuantitativo es que yo puedo decir que mi aversión al riesgo o mi nivel de tolerancia al riesgo es de tantos dólares. ¿Okay? Y eso, en definitiva, va a generar en una gráfica de riesgo versus tiempo un techo. Un techo que me va a indicar realmente el momento de cuando yo tomo decisiones. Es decir, cuando se toque esa línea o ese techo establecido, bien sea, y dependiendo del alto de ese techo, pues yo voy a tomar decisiones en un tiempo más rápido que en otro, tolerando, por supuesto, mayor deterioro o mayor nivel de riesgo en uno o en otro. Y por eso va a depender del apetito, del riesgo de cada organización, que generalmente son diferentes, al igual que las personas. No todas las personas tenemos el mismo apetito o la misma aversión al riesgo. En ese sentido, pues, no importa el proceso que sea, yo debo, para poder identificar esa línea, yo debo identificar, para hacer la evaluación, yo debo identificar el riesgo. Debo analizarlo y luego, por supuesto, viene lo que es el proceso de valoración. ¿A qué se refiere el proceso de identificación? El proceso de identificación está asociado a poder, en esta primera etapa, identificar todos aquellos elementos que conforman la probabilidad de ocurrencia del evento o que forman parte, o elementos que forman parte de la probabilidad de falla del componente y de las consecuencias de falla de los componentes. En este sentido, pues cualquier proceso de gestión del riesgo, de acuerdo a lo que plantea la ISO 31010, ¿okay? Nos plantea que hay, por supuesto, hay herramientas, metodologías que me van a permitir desarrollar una eficiente identificación del riesgo. Entonces estamos hablando de tormenta de ideas, entrevistas estructuradas, el método de Delphi, lista de verificación, análisis preliminar de peligro, HAZOP. Va a depender realmente del contexto y va a depender del riesgo que estemos definiendo. Si es un riesgo financiero, si es un riesgo político, si es un riesgo a la seguridad que puede estar asociado a accidentes o a fallas catastróficas de equipo. Lo importante aquí es que esta primera etapa es un elemento fundamental para yo poder definir estos criterios de tolerancia al riesgo. Y ya hablamos entonces en primera instancia, ya hablamos de lo que está asociado al tema cuantitativo de definir una línea o un techo de tolerancia o establecer definitivamente lo que llamamos las matrices de riesgo. Y esas matrices de riesgo tienen, por supuesto, contemplado todos los elementos que conllevan este mismo proceso de identificación y análisis. Es decir, en primera instancia yo debo identificar cuáles son esos elementos desde el punto de vista de frecuencia y medir de alguna manera esos elementos. Al mismo tiempo, pues debo definir cuáles son los elementos desde el punto de vista de consecuencia para poder categorizarlos. Una vez que defino esos dos elementos, imagínense, yo tengo una matriz que puede ser de 5x5, de 3x3, de 3x2. Definitivamente cada quien la define con un tamaño. Ahora, lo importante aquí es definir, una vez que yo defino la matriz, ahora sí, vamos a definir los elementos de tolerancia al riesgo. Y esos elementos de tolerancia al riesgo están asociados, en el caso de matriz, a un código de colores. Y por supuesto, ese proceso de tolerancia al riesgo significa, por ejemplo, que es alto cuando es rojo, medio alto y medio o bajo. Estos colores definitivamente los define la empresa. ¿Okay? En este caso, decimos que un equipo o un proceso que tenga bajo nivel de riesgo para mi organización es algo que tenga unas consecuencias A o B y hasta una frecuencia de ocurrencia de 3. ¿Okay? Y esto puede cambiar dependiendo de cada organización. Por lo tanto, por ejemplo, ¿qué sucede si yo veo una matriz totalmente verde?
Significa que es una empresa que considera que un riesgo E con probabilidad de ocurrencia 5 sigue siendo verde, sigue siendo tolerable. Ahora, ¿qué pasa si yo veo al contrario? Veo una matriz totalmente roja. ¿Ok? Significa entonces que es una empresa que tiene un apetito al riesgo muy bajo. Es decir, realmente cualquier nivel de riesgo A o 1 ya es rojo, ya es alto para esa organización. Entonces, esto realmente funciona así y esto es parte de lo que debemos definir para poder construir una matriz. En primera instancia, esa matriz debe tener sí o sí la bendición de la alta dirección, porque va a ser el elemento fundamental para tomar decisiones. Entonces, en este proceso que planteábamos de tolerancia al riesgo, en este proceso de comunicación y consulta, alcance y contexto, es donde yo voy a construir esa matriz. Y esa matriz, por supuesto, debe tener la bendición y el patrocinio de la alta dirección. Pues acompáñame a ir al paso a paso de cómo yo construiría una matriz partiendo del hecho de que no hay matriz en la organización. Se voy a proponer un paso a paso que debería estar entonces alineado a todos los conceptos que anteriormente hemos visto y cómo entonces esa matriz al final pues yo debo bendecirla o validarla ante la alta dirección para que realmente esos sean los criterios de gestión del riesgo. ¿Ok? Seguidamente pues veamos el paso a paso. Imaginémonos entonces que estamos en una organización donde voy a iniciar el proceso de construir una matriz porque no existe. Este proceso básicamente es lo que llamamos el proceso de gestión del riesgo. Y este proceso de construcción de la matriz debe igualmente cumplir todos los procesos de gestión del riesgo que plantea la ISO 31000. Es decir, debe haber inicialmente un proceso de contextualización, de comunicación y consulta para definir los niveles de tolerancia al riesgo. Una vez obtenido ese proceso de tolerancia al riesgo, definición de todos esos elementos, viene el proceso de evaluación del riesgo. ¿Okay? Y ese proceso de evaluación del riesgo tiene entonces los elementos de identificación, es decir, identificar realmente cuáles son los componentes que gobiernan el proceso de probabilidad de ocurrencia de un evento y cuáles son los elementos que gobiernan las consecuencias de ese evento. Decíamos entonces que este proceso de identificación es un proceso medular y muy importante porque definitivamente es lo que me va a permitir entonces poder establecer realmente esa matriz. ¿Qué es? Cuáles son los elementos que gobiernan y cuáles son los elementos que de alguna manera van a fijar el riesgo dentro de la organización. ¿Okay? Como primer elemento ya habíamos dicho es el proceso para localizar, listar, caracterizar los elementos del riesgo. O sea, en ese sentido, pues el proceso de identificación del riesgo requiere dos grandes procesos. Requiere, en primera instancia, el establecimiento de cuáles son las frecuencias de ocurrencia de los eventos. ¿Ok? Y básicamente yo puedo ir desde un proceso cualitativo hasta un proceso cuantitativo. Es decir, yo puedo decir que desde la categoría 1 es algo que es improbable hasta la categoría 7, que es algo constante, o simplemente puedo ponerle día. Es decir, algo improbable es algo que puede ocurrir cada 30.000 años, ¿ok? Y que algo constante es que ocurra todos los días. ¿Lo ves? Entonces yo puedo ir desde un nivel cualitativo hasta un nivel cuantitativo. Lo importante aquí es que definitivamente esto va a definir el nivel de análisis. ¿Ok? El nivel de análisis, y eso lo vamos a definir es allá abajo, en el proceso de análisis del riesgo. ¿Ok? Seguidamente entonces, así como defino el nivel o la categoría de ocurrencia de un evento, debo igualmente entonces desarrollar las categorías de consecuencias. Y no importa si son números o letras o caracteres, yo puedo definir eso en función de mi propia decisión. No hay nada escrito sobre el tema, es decir, pueden ser números o pueden ser letras.
¿Qué hice yo? Bueno, para el caso de la categoría utilicé números y para el caso de las consecuencias igualmente utilicé letras. Y que igualmente puede ir desde algo que ocurrió y que es insignificante, que no me interesa, que no pasa nada, hasta algo catastrófico. Y ahí pues puedo colocar la cantidad de niveles. ¿Eso que me va a dar? Pues me va a dar definitivamente, ya me va a definir lo que llamamos la matriz, de ocurrencia del evento, que en este caso estamos hablando que es una matriz de 7 por 6. Una matriz de 7 por 6. Entonces, en ese sentido hay muchos tipos de matrices. Pueden haber matrices de 2 por 2, de 3 por 3, de 5 por 5, yo he visto matrices de 5 por 25, en fin, realmente cada organización lo define. En ese sentido, aquí vemos, por ejemplo, algo real. Esta es cómo está construida los criterios de probabilidad, de categoría de probabilidad y de consecuencia para la matriz API 581 que hemos analizado anteriormente. Entonces vemos que la categoría 1 está asociada a el rango de probabilidad de falla. Es decir, un rango de probabilidad de falla de 3 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 3.06 por 10 a la menos 5, un valor menor que eso es categoría 1. Y un valor mayor o igual a 3.06 por 10 a la menos 2 es categoría 5 de frecuencia. E igualmente podemos tener otros valores. Por ejemplo, aquí vemos, para esta matriz definimos lo que es el factor de daño. Es decir, cuánto está acumulado el factor de daño en el equipo. Entonces, un factor de daño menor que 1 significa entonces que es categoría 1. Y así, en la medida que va subiendo el factor de daño hasta un factor de daño mayor de 1000, es categoría 5. E igualmente con la parte de de consecuencia. Es decir, una consecuencia menor a $10,000 es A y una consecuencia mayor a 10 millones de dólares ya es categoría E. En ese sentido, pues ya establecimos este primer proceso asociado a la identificación. ¿Qué hice? Bueno, simplemente logré definir cuáles van a ser la categoría, ya construí la matriz. Sin embargo, en este momento no tengo todavía el proceso de colores. ¿Cómo construyo o cómo llego a ese proceso de colores que está asociado al nivel de tolerancia al riesgo? Pero antes de ir al proceso de valoración, debemos ir al proceso de identificación, al proceso de análisis. Y ese proceso de análisis no es más que el proceso usado para asignar valores de probabilidad y consecuencia. ¿Y qué se refiere? Bueno, simplemente es esto. Yo definí ya que tengo una matriz de 7 por 6, donde todos estos son los niveles y estas son las categorías, y que básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues los valores de riesgo que yo voy a obtener son estos: 4A, 7C, 1E, 1A, 1B, 1C y así consecuentemente. Es decir, toda la matriz va a estar constituida por un valor de riesgo que no sé en este momento si es tolerable o no. Eso va a depender de lo que se definió inicialmente en la etapa de comunicación y consulta. Es decir, en este momento ya yo establecí en el proceso de análisis la asignación de valores. Y dije que, bueno, que los valores van a ser la multiplicación de la consecuencia por la categoría de probabilidad. Y el siguiente paso, ahora sí, es definir, hacer un proceso de valoración del riesgo. Ese proceso de valoración del riesgo es básicamente que comparar el riesgo estimado o calculado en el proceso de análisis con los niveles de tolerancia al riesgo. ¿Ok? ¿Cómo se desarrolla esto? Pues en esta etapa, definitivamente yo tengo la matriz y yo en la etapa de comunicación y consulta, es decir, en la etapa de comunicación y consulta, yo debí haber hecho este ejercicio. Es decir, bueno, el nivel, yo definí que van a haber 3 colores. Algo que va a ser aceptable, tolerable e inaceptable. Y eso es lo que me va a permitir a mí tomar decisiones. Es decir, un riesgo que esté en 1A, que es 1A, que sea improbable y que al mismo tiempo sea insignificante, eso es aceptable. Entonces la alta dirección se pone de acuerdo y define qué es verde y qué es
amarillo en esta matriz. Una vez que se tiene la matriz completa definida, entonces ahora sí, yo puedo entonces definir claramente ahora con este valor de riesgo 4A, 7C y 1E que obtuve, qué es tolerable y qué no es tolerable. Y eso es básicamente pues lo que definimos cuando establecemos la matriz. De esta manera vamos a ir viendo y la organización, la alta dirección dice, mira, 4A es aceptable. 3C, es decir, un riesgo que sea esporádico, pero al mismo tiempo sea grave, eso es tolerable. ¿Qué significa tolerable? Bueno, que a lo mejor yo puedo aceptarlo, pero tomando acciones de mitigación. ¿Ok? Algo que sea inaceptable, pues es algo que tengo que tomar acciones inmediatas. Entonces, un riesgo 4C, es decir, que sea 4 ocasional y C grave, no lo vamos a aceptar. Y así voy coloreando todo el proceso, obteniendo entonces cosas como esta. Por ejemplo, para una organización X, esta es la matriz donde se hizo un ejercicio y se dijo que, bueno, que todo lo que es verde es tolerable, cualquier acción, actividad o riesgo que caiga en el nivel verde, pues no vamos a hacer nada. Ya en la parte de tolerable, sí, no es aceptable, pero vamos a tolerarlo haciendo acciones de mitigación. E inaceptable es decir, mira, tenemos que actuar, reemplazar, efectuar o simplemente pasarle el riesgo a un tercero porque para nosotros no es aceptable, ¿lo ves? Entonces, definitivamente ese código de colores va a cambiar dependiendo de la organización. Por ejemplo, podemos tener este caso. Es decir, ¿esto qué es? Es una organización intolerante. Es decir, cualquier nivel de riesgo no es aceptable. Es decir, para este caso, 4A, 7C y 1E no son tolerables. Mientras que esta es una organización altamente tolerable. ¿Lo ves? Entonces, este nivel de riesgo realmente va a depender de cada organización. Entonces, en ese sentido, es como podemos fundamentalmente con estos conceptos bien claros e identificando claramente los elementos, analizando y definiendo el modelo y estableciendo los elementos de tolerancia, poder llegar al proceso de valoración del riesgo. Pero con este pequeño video, servir de puente para que este conocimiento tan importante puedas utilizarlo en tu día a día. En este sentido, pues cualquier duda, cualquier comentario, pues ya conoces nuestros canales de comunicación. Y recuerda, el conocimiento es una de las pocas cosas de la vida que crece cuando se comparte.